Hola, tutor y compañeros del curso de microbiología de suelos. Mi nombre es Rosa Natalia Benítez y a continuación les voy a hacer mi presentación de la tarea número 1. 3. Tarea 1. Explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mi número de grupo es el 764. Tenemos la primera pregunta. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Entonces tenemos los factores ambientales y el crecimiento microbiano que dependen de la temperatura, el pH, la disponibilidad de agua, oxígeno, tiempo y nutrientes. Considero que principalmente depende del pH del suelo, ya que este va a influir en la capacidad de mineralización de los nutrientes y moléculas para que puedan ser asimiladas por las plantas y organismos presentes. También hay que tener en cuenta la textura y la cantidad de macro y microorganismos, ya que para aumentar la velocidad microbiana del suelo se necesitan enzimas que aceleren esta velocidad, como por ejemplo la B-glucosidasa o fosfatasa ácida. Y sin duda, pues también hay muchos factores que afectan estas actividades microbianas. Segundo, ¿en qué consiste una comunidad microbiana? Entonces, una comunidad microbiana es un conjunto integrado de poblaciones microbianas, como su palabra lo dice, que están presentes y interactúan dentro de un lugar llamado hábitat. Entonces, aquí miramos en la imagen que diferentes poblaciones tenemos un individuo que, de acuerdo a su grupo de células relacionadas, tienen diferentes divisiones y forman una población. Estas poblaciones van a formar unos gremios que van a tener una misma función desde el punto de vista metabólico. La unión de esta población con los gremios nos van a dar una comunidad. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats de microbianos del suelo? Entonces, la riqueza y la abundancia son diferentes porque la riqueza hace referencia al número de especies que hace parte de una comunidad. Por ejemplo, algunos actinomycetos que su función es degradar los azúcares, proteínas y ácidos orgánicos para la formación de humus, mientras que la abundancia hace referencia a la cantidad de una especie respecto a las otras. Por ejemplo, un tipo de bacterias que están en cantidad más alta de un determinado suelo. Ahora, la relación que existe entre ellas es que deben estar bien distribuidas. Es decir, un suelo debe tener diferentes especies de microorganismos, pero a su vez también deben tener una buena cantidad para que exista un equilibrio en la diversidad y tener abundancias similares, ya que cada uno de los gremios tienen diferentes funciones, como lo mencioné anteriormente. Cuarto, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces aquí he tomado estos dos mapas de ideas y vamos a ver que la principal fuente de energía de los ecosistemas es la energía solar. Partimos desde ahí porque de ella depende el ciclo de la vida. Esta energía es tomada por las plantas y algunos microorganismos para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis y obtener energía, es decir, el ATP, para poder crecer y producir alimento. Y como consecuencia, pues estas plantas van a ser consumidas por los consumidores primarios, que decimos nosotros, y así va a continuar la cadena trófica. Entonces ya vemos los consumidores secundarios, los primarios, los terciarios, que vemos que esta pues es
la cadena trófica. ¿Qué papel fundamental juegan estos descomponedores o estos microorganismos? Entonces, por otra parte, pues el papel fundamental es que en el suelo ellos son los microorganismos que habitan en este y tienen la capacidad de transformar la materia orgánica para generar el desarrollo o la creación de partículas que van a ayudar a la nutrición y así evitar la resistencia de plagas y enfermedades. Siguiente. Explica el concepto de microambiente. Pues el microambiente es un espacio limitado en el que se producen condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, la competencia entre microorganismos se da por la falta de alimento, en estos casos materia orgánica, y por algunas veces por espacio. Se puede decir que en el suelo hay mucho espacio, mucho espacio para los microorganismos. Pero si en un suelo hay una saturación de agua o hay un suelo que está compactado, el espacio donde interaccionan los microorganismos se va a ver reducido. Y entonces va a haber una competencia que en sí es un proceso de selección natural. Es decir, siempre va a haber una competencia en el suelo. Entonces, cada microorganismo tiene una función específica en el suelo. Unos nos ayudan a fijar al suelo nitrógeno, carbono, otros se encargan de degradar la celulosa de la biomasa, convirtiéndola en partículas asimilares, pero en sí la competencia desaparece, una clase de ellas se ve afectada por algunos diferentes ciclos, pero en sí lo que nos llama es a que hay que cooperar y a que hay que trabajar todos digamos, a favor de la nutrición de este suelo. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces aquí es un dibujito, no soy tan buena para dibujar, pero básicamente lo que quise hacer aquí es explicar los diferentes horizontes que tenemos. El horizonte cero que llamamos, que es del material vegetal sin descomponer. El horizonte A, que es un suelo superficial rico en materia orgánica, por lo tanto hay una alta actividad microbiana. Entonces, aquí es donde encontramos la mayor parte de microorganismos. Luego el horizonte B y el horizonte C, que prácticamente el horizonte C ya son rocas y que hay una baja actividad microbiana. Defina rizósfera y argumente su importancia. Pues la rizósfera en sí es la zona donde se interactúan las raíces de las plantas con los microorganismos del suelo. Esta zona tiene aproximadamente 1 milímetro de diámetro y aquí se presentan muchos intercambios biológicos y químicos. ¿Qué es el efecto rizósfero? Que muchos de estos organismos se alimentan de los exudados de las raíces. Pero también podemos encontrar microorganismos que van a ser patógenos, es decir, que le van a provocar una enfermedad a la planta. ¿Qué región del suelo es la más alta desde el punto de vista microbiano? Ya les acabo de mencionar, en el dibujo miramos que el horizonte A es donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica y por lo tanto va a haber mayor actividad química y biológica de los microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS son, como su nombre lo dice, son crostas biológicas del suelo que mejoran las propiedades físico-químicas del suelo, aumentando así la infiltración de agua y la humedad del suelo. Es decir, va a reducirnos las pérdidas de agua por evaporación respecto a suelos desnudos o mejor conocidos como desérticos. Entonces ahí les puse una imagen de estas costras biológicas. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Entonces tenemos la temperatura, que es muy importante porque si nos damos cuenta también la temperatura
hay microorganismos que se adaptan a temperaturas muy altas y hay microorganismos que no se adaptan, entonces se van a ver afectados. También tenemos el manejo del suelo, que también lo vimos en la anterior presentación. El manejo de los suelos, si no se tiene un buen manejo, vamos también a destruir la microfauna de este. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en un subsuelo profundo? Entonces, ¿por qué es posible? Pues el aislamiento provocado, sabemos que primero la especiación alopátrica es un aislamiento provocado por una barrera física. Usualmente, pues una población tiende a ocupar un territorio más amplio y hay otro que no, pero en sí estos individuos o estas especies quedan expuestos a nuevas condiciones ambientales, como la topografía, el suelo. En algunos casos, pues las minas también se hacen rupturas del suelo y van a quedar divididas diferentes especies. Entonces, esas especies lo que hacen es dar respuestas adaptativas que implican cambios genéticos y fenotípicos que pueden generar diferencias entre la población original y se van a adaptar a los nuevos territorios. Entonces, ya vamos a tener un tipo de bacterias que se adapta al tipo de un subsuelo donde no haya agua o donde no haya oxígeno. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Porque por lo general la diversidad y la abundancia lo que hacen es generar un reciclamiento de nutrientes básicos requeridos en los ecosistemas, como el nitrógeno, fósforo y potasio y calcio. Entonces, tienen que existir estos nutrientes para que haya una sostenibilidad en el ecosistema. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tenemos a bacterias, hongos, virus, arqueas y algas. Las bacterias, ya sabemos que la gran importancia en la naturaleza es que ellas nos van a ayudar en los ciclos del nitrógeno, del carbono, del fósforo y de muchos elementos más. Los hongos, lo general, la función es descomponer la materia orgánica. Los virus nos ayudan a controlar la densidad de las poblaciones bacterianas. Las arqueas nos producen metano biológico, y ustedes ya saben que el metano es energía. Y las algas son los principales productores de materia orgánica. 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa del suelo, de la biomasa microbiana del suelo. Tenemos la topografía, tenemos el macroclima, que entra la temperatura, humedad, aireación, etc. Y la calidad del suelo, que es el contenido de nutrientes y el sustrato orgánico. Estos factores son claves en el control de una biomasa microbiana. ¿Cuáles son los factores? ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Por estos factores: la vegetación dominante y el uso de la tierra. Entonces, la vegetación dominante sabemos que depende mucho del clima o del lugar donde nos encontremos. Entonces, sea un desierto, sea un páramo. Entonces, en los diferentes lugares donde estemos y condiciones climáticas, vamos a tener diferente variabilidad de biomasa. Y tenemos el segundo, que es el uso que se le da a la tierra. Entonces, entra aquí la tala de árboles, entra aquí también las partes productivas. Entonces, este uso que se le dé a la tierra también es muy importante. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres? Pues la biomasa microbiana del suelo, ya que en esta es donde se reservan los nutrientes del suelo y juega un papel fundamental en la supervivencia de poblaciones vegetales. Entonces, si no hay una biomasa microbiana, no va a haber nutrientes en los ecosistemas.
Porque el tamaño de la biomasa microbiana provee un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado, porque el tamaño de la biomasa microbiana determina la cantidad de nutrientes en el suelo, como lo he mencionado. Y esto a su vez quiere decir que contamos con un suelo rico en materia orgánica gracias a los microorganismos descomponedores que como consecuencia vamos a tener un suelo que va a generar vida. Un suelo rico en materia orgánica es rico en microorganismos y a su vez vamos a tener buenos nutrientes donde sí vamos a proveer la cantidad necesaria de estos para el crecimiento de las plantas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración? Pues la principal función de estas es que nos ayudan a fomentar la diversidad y la abundancia de microorganismos en el suelo, que a su vez nos va a ayudar a mejorar y a que haya una mayor cantidad de nutrientes. Y esto va a servir para la supervivencia de los microorganismos benéficos y también para la supervivencia de los organismos que dependen de este. Aquí tengo la evidencia en el Turnitin y aquí quedan las referencias bibliográficas. Compañeros, tutora, muchas gracias. Esta es mi presentación.